Hola, bienvenidos. En este video aprenderemos a cambiar el tipo de fuente, es decir, la letra. La propiedad que vamos a aprender solo va a afectar al texto de nuestros elementos. Vamos a comenzar. Haré una regla a manera de ejemplo. Pondré aquí selector, llaves y dentro la declaración. La declaración empieza con la propiedad FontFamily. Vean que en esta propiedad no hay espacios. Estas dos palabras están separadas por un guión medio. Ahora pondremos los dos puntos, un espacio y los valores. Bien, los valores que acepta esta propiedad son el nombre de la fuente o el nombre de la familia genérica. Estos valores son opcionales, aunque es recomendable definir ambos valores, justo en ese orden, primero el nombre de la fuente y después la familia genérica. Vamos a comenzar por conocer de dónde obtendríamos el nombre de las fuentes. Todas las computadoras ya traen instalado un paquete de fuentes. Estas podemos verlas dentro de nuestros procesadores o editores de texto. Son las que comúnmente seleccionamos para cambiar el tipo de letra de nuestros textos. Estas también pueden aplicar en el navegador para modificar el tipo de letra de las páginas web. Un ejemplo sería la famosa fuente Times New Roman, la fuente Arial y se me ocurre también la fuente Verdana, por mencionar algunas. De hecho, tenemos una gran variedad de opciones. Todas ellas forman parte de una familia genérica y esta familia genérica representa a varios tipos de fuente que tienen características similares. Se va a utilizar en el caso de que el navegador no encuentre el tipo de fuente que indiquemos. Vamos a conocer a grandes rasgos cómo identificar a qué familia genérica pertenece un tipo de fuente. Hay 5 familias. La primera que vamos a conocer es la familia genérica llamada serif. Vamos a definir un ejemplo con este valor. Pondré entonces un selector de tipo clase, pondré .serif. Ahora dentro de las llaves voy a poner la propiedad FontFamily, dos puntos, y el valor serif, punto y coma. Para ver cómo funciona el ejemplo, tengo aquí un documento HTML. En este documento hay 5 párrafos y un texto de ejemplo en cada párrafo. Cada uno de ellos va a representar a una familia genérica diferente. Y para ello ya enlacé mi hoja de estilos. Y ahora bien, le asignaré una clase con el nombre serif al primer párrafo para poder ver los resultados. Abriré mi vista previa dinámica. No se nota una diferencia porque el navegador está utilizando una fuente de este tipo de familia genérica. Entonces, esta familia genérica indica un tipo de letra con serifa o remates. Voy a hacerle zoom al texto. ¿A qué nos referimos con serifa o remates? Las serifas o remates son adornos ubicados generalmente en los extremos de las líneas de cada carácter. Esto que vemos aquí son los famosos remates. Por ejemplo, las líneas que vemos aquí en la L, las que vemos aquí en la R, en la I y en la M. La siguiente familia que veremos es la familia sans serif. Vamos a definir el ejemplo, semejante al anterior, con otro selector y ahora con el valor sans serif. Voy de nuevo a mi documento HTML y voy a aplicarlo en el segundo párrafo. Podemos ir viendo que el texto cambió. Esta es todo lo contrario a la anterior, no tiene serifas o remates. Los caracteres suelen tener el mismo grosor y se consideran fáciles de leer en las pantallas de computadora o en cualquier dispositivo. También tenemos la familia cursive. Pongamos el ejemplo y apliquémoslo. Su característica es que tiene trazos cursivos, los caracteres están parcialmente, voy a reducir el zoom, o completamente conectados. Se puede apreciar como una escritura hecha a mano con lápiz o pincel. También tenemos la familia genérica monospace. Crearé el ejemplo. Los caracteres tienen el mismo ancho fijo, se aprecian como si se hubieran escrito con una máquina de escribir. Y por último, también tenemos la familia genérica Hennessy. Este tipo de letra es un tipo de letra decorativa y contiene representaciones de caracteres. Entonces, esto sería todo con respecto a las familias genéricas. De ahora en adelante podemos agrupar los tipos de fuente en las familias genéricas de acuerdo a las características que éstas tengan. Ahora bien, ya que conocemos las familias genéricas, ejemplifiquemos un tipo de fuente por cada familia. En el primer caso estamos hablando de la familia serif. En esta familia entra la fuente Times New Roman, así que vamos a incluirla antes de serif. Aquí viene un dato curioso. Cuando declaramos una fuente con más de una palabra, debemos incluirla entre comillas. Podemos incluir varios tipos de fuentes que estén dentro del grupo de la familia genérica. Esto es para definir alternativas en caso de no encontrar ni la primera, ni la segunda y así sucesivamente. Por ejemplo, nosotros ya agregamos esta, pero si el navegador por alguna razón no la encontrara, entonces definiré otro tipo de letra después de la coma. Por ejemplo, Georgia, coma, y quitaré temporalmente la otra fuente. Voy a mi vista previa, aquí la tenemos, y ahora coloco nuevamente la fuente del inicio.
Lo que hará el navegador será revisar si la computadora cuenta con la primera fuente. Si la tiene, mostrará el texto como lo deseamos. Si no, probará con la segunda fuente que tengamos definida y así seguirá hasta que encuentre alguna que coincida con las del paquete de fuentes. Aquí también puedo agregar una nueva fuente. Esta es Bookman, así que pongo la fuente y la separo por una coma. Si no encuentra ninguna, entonces utilizará la familia genérica. Ahora definamos una fuente de la familia sans serif. Antes de sans serif pondré como ejemplo Arial. Veamos cómo cambió y cumple con las características de esa familia genérica. Bien, tenemos también la familia Cursive. Aquí voy a incluir el nombre de la familia Courier. No, este se asemeja más a la familia Monospace, así que la agregaré en la siguiente regla. ¿Listo? Y en Cursive voy a poner la fuente Comics Sans MS. Recuerden que como el nombre lleva espacios debemos agregarlo entre comillas. Y tal vez piensen que será complejo memorizar los nombres de los tipos de fuentes, pero no es necesario que se los aprendan de memoria, pueden apoyarse de algún procesador de texto. Yo ocuparé en este caso Word, así que voy a abrirlo y vamos a revisar los tipos de fuentes. La que acabo de utilizar es Comic Sans MS, así que vean que la coloqué tal como aparece en esta lista. Si yo quisiera, por ejemplo, Decotype Nash, pues así tal cual este es su nombre, debo colocarlo en la propiedad. Podemos ver que el tipo de letra se asemeja a la familia sans serif, porque su terminado es recto, no tiene ninguna decoración, no hay espacio entre cada letra, tampoco es cursiva y por último tampoco parece una letra de fantasía. Por tanto, este tipo de letra voy a incluirlo dentro de la familia sans serif. Podemos ver que nuestro texto ya cambió por el tipo de fuente que acabamos de incluir. También podríamos incluir el tipo de fuente backdact. En este sentido, vamos a mencionar que en los navegadores podemos ver los tipos de fuentes disponibles. Vamos a probar con el navegador Google Chrome y Firefox para mostrarles qué fuentes pueden utilizar dentro de ellos para que se interpreten o se muestren de la manera correcta. Entonces voy a ir a mi navegador Google Chrome, le doy clic en los 3 puntos verticales, configuración. Seguido de esto busco la opción personalizar fuentes y aquí me van a aparecer los 3 tipos de familias genéricas y el tipo de fuente predeterminado para cada familia. Dentro de ellas tenemos una variedad de opciones de fuentes que nosotros podemos utilizar. Ahora en Firefox voy al menú de las 3 líneas paralelas horizontales, encuentro la sección de idioma y apariencia. Justo después de esta, tipografías y colores, doy clic en avanzadas y de la misma manera que en Google Chrome puedo ver qué tipo de fuente está predeterminada para estas familias genéricas. En este caso puedo ver que tiene el tipo de fuentes Times, Helvetica y Courier, y de igual forma tengo estos valores en Chrome. El texto se vería de la misma manera en ambos navegadores. De esta lista puedo tomar el nombre del tipo de fuente para utilizarlo dentro de mi hoja de estilo, aunque pues no hay una vista previa del tipo de fuente y tendría que ver mi catálogo de fuentes o verlo en mi procesador de texto. Para finalizar, las familias que más suelen utilizarse son serif, sans serif y monospace. Afortunadamente las diferencias que hay entre ellas son notables. Recuerden que serif tiene adornos al final de los caracteres, sans serif no los tiene, incluso tiene una forma como redondeada, y por último monospace se caracteriza porque sus letras tienen el mismo ancho. Bien, esto sería todo por el video de hoy, nos vemos en el siguiente video, hasta luego.